Miren, hay una reciente sentencia que consta de 45 páginas de la Corte Constitucional que hace abrigar esperanzas de que algún rato la justicia volverá a ser completamente independiente. Sobre este tema, nuestro invitado, el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, habló claro a tiempo, no ahora. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en la memoria. Sí hubo gente que cuando Correa estaba en plenitud de poder, le dijo lo que debía y se quedó en este país y ha conseguido triunfos como el que vamos a reseñar. Solo quiero recordar esta intervención del doctor Ulloa en Teleamazonas en agosto del 2017. Doctor Gustavo Yalc, usted este momento debe estar escuchando mi intervención y le pido que ponga atención porque usted tiene que rendir cuentas a la ciudadanía de lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Perseguidos judicialmente, muchos de ellos a la cárcel. Es más, nosotros presentamos denuncias y fueron archivadas por la justicia ordinaria, porque supuestamente no encontraban ninguna causal, pese a que los jueces se quejaban en las providencias judiciales de que personas extrañas del Consejo de la Judicatura, a su nombre, doctor Gustavo Yalc, ingresaban en los despachos de los jueces para exigir que dictaminen de determinada razón. Recuerdo una jueza, Madeleine Pinargote, ¿ya? Inclusive comprometieron la vida de un hijo en gestación por eso. Ella mostró cómo ingresaron a su despacho dos individuos porque grabó a presionar en nombre de Yalc. En otro caso se le robaron el expediente, ¿ya? Y en otro caso pidieron que desista del tema. Es importante recordar que hubo hombres, mejor dicho hubo valientes, porque también hubo mujeres como la que acabo de mencionar, que a tiempo pelearon por lo que ahora se empieza a lograr. La sentencia de 45 páginas de la Corte Constitucional pone una condición para que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar o destituir a un juez, fiscal o defensor público que hayan incurrido en la falta disciplinaria establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código de la Función Judicial. Antes de sancionar, la Judicatura, esa que preside ahora la doctora María del Carmen Maldonado, y que tiene una mayoría correísta, que controlan los dos Murillo, la Judicatura debe tener previamente la resolución de un juez que establezca que el funcionario investigado si cometió dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Previamente la resolución de un juez. Es decir, solamente un juez puede establecer eso. Doctor Hernán Ulloa, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo se consiguió esto? Constancia. Lo importante es haber denunciado justamente a tiempo este tema y haber agrupado a todas las víctimas de esta mala aplicación del error inexcusable y haber judicializado nuestra lucha. Eso conllevó a que finalmente la Corte Constitucional diera una sentencia favorable a nuestras peticiones. ¿Cuántos son los que usted denomina víctimas? Bueno, hay que recordar que hubo 3 periodos donde se cometieron este tipo de incorrecciones. Uno, el periodo del transitorio, el Consejo de la Judicatura transitorio. En el periodo donde más se cometieron estos abusos fue en el periodo del doctor Gustavo Yalc, aproximadamente 678 personas, que eran las personas que estábamos unidos justamente para tratar de reivindicar. 678. Así es. ¿Todos jueces? La gran mayoría jueces. La gran mayoría ¿Los jueces. otros qué eran? Defensores públicos, fiscales, pero también hay algo increíble. Hay secretarios destituidos con error inexcusable, hay notarios destituidos por error inexcusable. Recordemos que ellos no son sujetos a una sanción así, sino solamente jueces, fiscales y defensores públicos. Las víctimas de eso podían apelar, de hecho apelaron, enjuiciaron a la autoridad o no tenían ningún recurso si eran objeto de este atropello. En aquel momento la justicia se encontraba totalmente secuestrada. Por más que usted hubiera reclamado con una acción de protección ante el contencioso administrativo, simplemente eso no daba frutos, porque toda la justicia se encontraba secuestrada por el Consejo de la Judicatura. Okay. ¿Sabe otra cosa que celebro de paso? Disculpe la dirección, enseguida seguimos con Yolanda. El doctor Hernán Ulloa, sí, me están preguntando y me están hablando, sí. Es aquel que defendió el caso de una señora de 77 años que fue detenida por un peculado de $300 que había cometido supuestamente hace 20 años, cuando iba a la botica en un taxi a comprar pañales, no para su nieto, para ella, y se ocupó del caso. ¿Y sabe por qué me acuerdo? Qué bueno que usted no esté de candidato en esta campaña. Ni va a estar, ¿verdad? No. Ok. No lo descarte a futuro, tal vez. Qué bueno que usted no esté. Es preciso tener abogados que pelean por causas, no
por votos. Qué bueno. Ahora, ¿los 678 se tienen que reintegrar a sus puestos? La sentencia de la Corte indica básicamente la retroactividad de los procesos que se iniciaron en contra de estas personas por la mala aplicación del artículo 109, numeral 7. ¿Es constitucional? Es decir, pero por supuesto... ¿La retroactividad no es un principio? ¿La irretroactividad no es inconstitucional, mejor dicho? En lo absoluto, cuando se trata justamente de precautelar los derechos de las personas que han sido vulnerados en su momento, es necesario justamente que regrese todo a cero para que ellos puedan regresar a sus puestos de trabajo. Se los restituye, pero además se los indemniza. Totalmente. ¿Colectivamente va a haber un monto, individualmente cada uno reclamará lo suyo? Mire, esto es muy importante porque vuelve al Estado ecuatoriano eficiente. Cuando existe una reparación a la persona que se ha ocasionado una vulneración de derechos, el Estado debe tomar conciencia de que no puede poner a un funcionario que cometa los mismos errores. Y aquí tiene que efectivizarse el derecho de repetición. Porque hemos visto en la intervención del Consejo de la Judicatura que se han quejado de la retroactividad, que se han quejado de quitarles las herramientas que supuestamente ejercían de alguna forma alguna presión disciplinaria contra los jueces, pero aquí lo importante es preguntar al Consejo de la Judicatura cuántos expedientes o cuántos procesos por el derecho de repetición se ha efectuado en contra de los funcionarios que han provocado esta vulneración de derechos en contra de servidores judiciales. Explíquele a los televidentes qué es el derecho de repetición. Cuando un funcionario público comete una incorrección y esa incorrección de alguna forma ha sido determinada por parte de un juez, o en este caso una sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura o la autoridad que está obligada a resarcir a los perjudicados de esas decisiones tiene que ejercer el derecho de repetición contra el funcionario que cometió la incorrección. ¿Qué significa que el que cometió la incorrección pone la plata para indemnizar a la persona? Es decir, en un primer momento se hace cargo la institución, pero la institución no se va a quedar con esa deuda. Tiene que ejercer el derecho de repetición contra el funcionario que lo provocó, y eso es lo que no se ha hecho. ¿Cuál sería el funcionario en este caso? Los funcionarios del Consejo de la Judicatura. Todos los vocales del Consejo de la Judicatura de Gustavo Yal, los vocales que eran parte del transitorio y las personas que de alguna forma han participado en esta vulneración de derechos deben reparar los perjuicios ocasionados a los servidores judiciales. Se debe ejercer el derecho de repetición. Una cosa más antes de pasar con Yolanda. Esta resolución del 23 de agosto de la Corte Constitucional establece que deben cumplirse 5 requisitos para emitir la sanción, sin embargo. ¿Recuerda usted cuáles son? Bueno, es muy importante aquello porque no solamente se trata de una enunciación por parte de la autoridad judicial, es decir, usted cometió error inexcusable, usted cometió negligencia manifiesta. No, tiene que haber la motivación, tiene que haber una explicación de por qué es grave la decisión que tomó esa autoridad, por qué es un error inexcusable. Esa es una condición. Así, esa es una condición. El análisis de la idoneidad de los jueces para el ejercicio de su cargo. El otro es razones de la gravedad de la falta disciplinaria y detallar el tipo de sanción proporcional a la infracción. Es decir, como en todos los casos que se necesita una sanción, siempre es necesario que exista una proporcionalidad entre el acto y la infracción que se recibe. Ok, soplan vientos buenos y nuevos en la justicia. Al parecer, Yolanda sigue desde Quito, 6:37, estamos con el doctor Hernán Ulloa, quien cuestionó desde hace 3 años el uso indiscriminado e ilegal de este famoso tema del error inexcusable. Yolanda. Bueno, antes de continuar y dar la bienvenida al doctor Ulloa, quiero referir a los amigos que nos siguen la APP Max TV Online. Baja tu aplicación desde Google Play y Apple Store para teléfonos Android y iPhone. Ahora sí, doctor, realmente, como dice Carlos, como que soplan vientos frescos. Escuchábamos repetidamente que por esto del error inexcusable eran destituidos los jueces, pero realmente para mí es una sorpresa que no haya habido un debido proceso. Esta figura utilizada en el gobierno de Correa como mecanismo de presión sobre los jueces realmente es inaudito. ¿Se le puede hacer extensiva la repetición de pago al expresidente también? Mire, ese es un tema que quedaría básicamente en manos de la justicia. Lo que sí le puedo mencionar es que quienes tuvieron directa responsabilidad en aquello son los vocales del Consejo de la Judicatura, y ellos deben responder
por estas acciones tomadas utilizando una ley que no era la que debía proceder en estos casos. ¿Quiénes son exactamente? Denos los nombres de quienes serían responsables. Todo el Consejo de la Judicatura que conformó el doctor Gustavo Yal son los responsables en la mayoría de estos casos. Recordemos que bajo esta figura de error inexcusable se metían en los despachos de los jueces y les decían que tenían que resolver de determinada manera. Y las personas, los jueces que defendían su despacho, que defendían la independencia de la función judicial, pues eran víctimas de simplemente una vendetta por parte del Consejo de la Judicatura. Y allá aparece la herramienta perfecta, que es el error inexcusable, por el cual ellos directamente iniciaban sumarios administrativos y luego los destituían. También se usó la figura de negligencia contra los jueces. ¿Tiene las mismas, digamos, consecuencias que la de error inexcusable? La Corte Constitucional lo que ha hecho en su sentencia es básicamente reconocer o aclarar lo que se encuentra ya en el Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial establece sobre la independencia y las facultades correctivas que tienen los mismos jueces. Es decir, se establece claramente que es necesario para aplicar el error inexcusable o la negligencia manifiesta un pronunciamiento jurisdiccional previo por parte de una autoridad superior. Permítanme compartir con usted y con el público, con Carlos, con los compañeros, algo realmente insólito. A mí me visitó un juez a mi oficina de Relaciones Públicas y Comunicación en la época de Correa, porque él tenía un caso muy importante y quería actuar en derecho. Él quería fallar en derecho, pero me dijo específicamente que del Consejo de la Judicatura le estaban presionando para que no lo haga así. Entonces me pidió que hagamos público el caso, que esté en los medios de comunicación, de tal forma de poner una lupa sobre el caso y que la opinión pública hiciera seguimiento y con eso verse obligado a fallar en derecho y obviamente dejar de lado esta presión. ¿Se imagina? ¿Qué le parece a usted? ¿Era así la forma de actuar? Generalmente tenían que someterse a esta presión los jueces para no ser destituidos. Me parece gravísimo esa denuncia, es básicamente cómo se ha procedido en algunos casos, inclusive privando de la libertad a algunos jueces, porque yo tengo un caso del doctor Posligua, que tenía una acción de protección que había presentado una empresa bananera contra el SRI, y el caso de él es que supuestamente el exdirector del SRI se le metió al despacho y le dijo: señor juez, si usted no revoca la sentencia, no solamente que usted va a ser destituido, sino que lo vamos a meter preso. Y a la semana fue preso el juez por prevaricato. Así de grave eran las injerencias en la función judicial, y no solamente el Consejo de la Judicatura tenía la puerta abierta para intervenir, sino cualquier autoridad de las instituciones del Estado. ¿Cuál ha sido la reacción de María del Carmen Maldonado, la presidenta de la actual administración de la Judicatura? En el sentido, ella dice que esto afectaría los derechos de los ciudadanos para interponer quejas administrativas por una mala actuación del juez. ¿Qué opina? La doctora Carmen Maldonado no es la enemiga de nosotros, pero sí debo indicar de que se encuentra muy mal asesorada, y yo lo que he pedido es la remoción de todo el departamento legal del Consejo de la Judicatura, que en cada uno de los procesos que se han seguido para reivindicar los derechos de los judiciales, ha ido el departamento legal de la Judicatura a defender la postura de Yalc a las audiencias. Por eso él no ha requerido poner un solo abogado para defender su posición, porque el mismo Consejo de la Judicatura, a través de su departamento jurídico, hace la defensa dentro de los procesos judiciales. Pero hablo de mal informada y mal asesorada, porque la ley establece y contempla la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda denunciar, aún con la sentencia de la Corte. La sentencia no perjudica en lo absoluto el derecho del ciudadano a reclamar ante las autoridades competentes, en este caso Consejo de la Judicatura, por alguna incorrección de parte del juez. Por ejemplo, la doctora establecía de que ya no se puede sancionar a los jueces que retardan injustificadamente los procesos. Falso. El artículo 107, el artículo 108 y el artículo 109 establecen sanciones que el Consejo de la Judicatura puede aplicar directamente. Claro, no se trata de destitución, se trata de sanciones pecuniarias y sanciones con suspensión. Oiga, ¿no cree usted que amerita una reforma constitucional para revisar
las funciones y competencias del Consejo Nacional de la Judicatura. Este caso revela que este organismo ha operado como un instrumento de supresión de la independencia del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura está en medio de la independencia de la Fiscalía del Ecuador, la independencia de los jueces, la independencia de la Defensoría Pública. Cada una de estas instituciones debe tener la posibilidad de tener un departamento de talento humano en el cual puedan designar a sus propias autoridades y sancionarlos. No puede el Consejo de la Judicatura estar en el medio para ser el órgano rector disciplinario y poder a su vez tener el poder, imagínense, el poder de sancionar y de elegir jueces y fiscales. Por eso es que todo el mundo se dirige al Consejo de la Judicatura, se dirigía al Consejo de la Judicatura para pedir algún favor, porque el Consejo designaba a quienes investigan los delitos y designaba a quienes finalmente sancionaban estos delitos o infracciones. Entonces hay mucho poder que tiene que ser justamente revisado por parte de la Asamblea del Ecuador para establecer las funciones que debe hacer el Consejo y hasta dónde llegan. Muchas gracias, doctor, muy claro. Seguimos con Carlos. Gracias, Yolanda, igual. Solo me queda decirle felicitaciones. No desmaye.